Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Hoy en los viernes de invitados tenemos dos invitados para compartir un tema bastante histórico. Las huellas del pasado, la tierra y sus antiguos habitantes. Para desarrollar este tema nos acompañan dos amigos, Julio Gaitán en los Estados Unidos y Lili Montes desde México. En el tiempo y diferentes capas de la Tierra se encuentran vestigios de humanidades anteriores, plasmados en forma de huellas. Hoy vamos a descubrir ese pasado de la Tierra y sus antiguos habitantes. Así que una de las grandes preguntas que tenemos nosotros los buscadores es sobre nuestro pasado. ¿Cómo fue o han sido esas huellas que han dejado nuestros antepasados? Ya estamos con Lili. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a Descubriendo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes, aquí nuestra primera vez aquí en Descubriendo, cosa que agradecemos enormemente, Neil. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de presentar una investigación muy interesante y bueno, pues esperemos que la disfruten. Gracias. Claro que sí. Bienvenida. Julio Gaitán desde Texas, en los Estados Unidos. Bienvenido, Julio, a Descubriendo. Hola, Neil, un saludo, Lili. Y también ahí saludando a todos los que ya están por ahí conectados. Y pues sí, vamos a hablar de estas huellas del pasado, lo que yo considero la prueba más contundente de que el ser humano ha estado aquí por muchos miles o hasta millones de años y que pues lo más interesante es todos los vestigios que se pueden encontrar en diferentes capas geológicas. Claro que sí, Julio, bienvenido. Bueno, decirle a Lili que no es la primera vez, ya Lili ha estado con nosotros compartiendo aquellos temas de las sectas. Sí, de las sectas, ya recordé, nada más que bueno, en aquella ocasión yo venía sola, pero ahora ya venimos como Julio representando nuestro canal de Círculos de la Real Interpretación, entonces pues sería nuestra primera vez y esperemos que no sea ni la primera ni la última, Ney. Y así será. Y Julio también estuvo en alguna oportunidad con nosotros compartiendo temáticas que maneja muy bien sobre nuestros ancestros en América Latina. Julio, ¿lo recuerdas? Sí, pues recuerdo que fue en alguna ocasión que fue un aniversario de Descubriendo, creo que fue el número 12 o 11, no recuerdo muy bien. Sí. Pero sí, ya estuvimos por aquí, pero como dice Lili, no es la primera vez que nos presentamos aquí en Descubriendo representando nuestro canal, ¿no? Porque anteriormente no teníamos canal. Claro. Entonces ahora sí ya venimos representando a los círculos de la Real Interpretación. Así es. Nuestros invitados tienen un canal, ambos participan, incluso también tienen invitados, así que les invitamos a que pasen por el canal Círculos de la Real Interpretación. Ahí hay unas propuestas de información, de conocimiento y de interpretación que a ustedes les pueden resultar interesantes como buscadores incansables de la verdad. Bueno, antes, muchachos, voy a saludar a algunas de las personas que están aquí conectadas, como Andrea Vargas, que nos saluda a los tres, también Cristina Jaraba en Santa Marta, Blue Manta, Neil desde Carolina, Puerto Rico, siempre aprendiendo de tus temas que me han hecho despertar
las veces o la vez estoy reportando sintonía. También está Daisy o Delcy Lozada, feliz noche para todos. Hola Neil, saludos desde Venezuela. También Marta Génesis, un fuerte abrazo desde Arizona. Gracias por este interesante video. También saludamos a Ramón Hernández desde Puerto Rico, David Revolar desde New York. Sí, Nueva York. También está Uriel Samo, Wanda García, para Lili y el señor Julio, saludos, nos dice Miguel Cádiz, buenas noches, Neil, Julio, Lili, es un agrado escucharlos todas las noches, saludos desde Mendoza, en Argentina. Bueno, entonces, chicos, bienvenidos al programa, háblenos de qué se trata la investigación que nos traen y de qué vamos a aprender hoy. Bueno, pues agradecer primeramente a las personas que ya se están conectando, Neil, que están enviando sus saluditos. Bueno, pues también darles la bienvenida a quienes están ahorita ya conectando y quien más adelante nos vaya a escuchar, pues también saludarles, ¿verdad? Y bueno, pues sí, ahorita en la invitación que tú estabas leyendo, el tema de nuestra investigación es huellas del pasado. Sí, como dice ahí en la invitación, en el tiempo y diferentes capas de la Tierra se encuentran vestigios de humanidades anteriores plasmados en forma de huellas. Y en esta ocasión nos adentraremos en el pasado de la Tierra y sus antiguos habitantes. No sé si ahí ya puedas presentar la diapositiva, la primera que mandé, Neil. Claro que sí, aquí estamos viéndola en pantalla. Ok, bien, en esto, esta que dice un viaje al origen, bueno, pues sabían que nuestras huellas más antiguas son también las que más nos sorprenden. En este estudio que haremos Julio y yo, invertimos, digamos, la cronología para un viaje alucinante. Vamos a comenzar con los descubrimientos más recientes y paso a paso nos vamos a adentrar en el pasado remoto de la humanidad. Y comenzamos con algunos datos interesantes, partiendo con las actuales hasta los más antiguos, que esas son las que Julio va a hablar. Entonces, la siguiente diapositiva, Neil. Las huellas de Acahualinca. Estas huellas datan del 232 y el 8 antes de Cristo y se encuentran en Managua, Nicaragua, cerca de la ribera sur del lago Managua o lago Solotlán, en una zona llamada El Cauce. Son huellas fósiles del periodo Holoceno tardío que fueron hechas por pobladores de la zona en la ceniza y el fango volcánicos que solidificaron hace 2120 años, poco después de que un grupo de 15 individuos pasaran por allí. Las huellas de Acahualinca son una de las evidencias más antiguas de existencia humana prehistórica en Nicaragua. Se afirma a veces que la gente que dejó sus huellas en el lugar corría para escaparse de una explosión volcánica, pero la distancia entre las huellas indica que pasaron caminando, y también se encuentran huellas fosilizadas de varios animales, pero dado que se entrecruzan con las de los humanos, se sabe que no viajaban con estos, ¿verdad? La siguiente diapositiva. La huella de Pilauco. Esta es una huella fosilizada. Pero no tienes que pasarla, Lili, para poderla ver. Pásala. Ok. A ver, entonces me pasó las huellas de Acahualinca, ¿son estas? Ahora sí, ahí ya se viendo. está viendo la... Claro que sí. Ok, ya. Perfecto, ya. Pensé que yo lo podías hacer. Entonces, la siguiente de la que estoy compartiendo la lectura es esta de la huella de Pilauco. Esta es una huella fosilizada correspondiente a un pie de un humano anatómicamente moderno. Esta fue hallada en las afueras de la ciudad de Osorno, región de los Lagos, sur de Chile, en el año 2010, en el sitio arqueológico de Pilauco Bajo, y de acuerdo a los estudios científicos,
correspondía a la huella humana más antigua encontrada en América, incluida la datación de las huellas del lago Otero en White Sands, Nuevo México, y estudios científicos lograron determinar la antigüedad de la huella en abril del 2019 gracias al examen de restos orgánicos vegetales en su interior, los que permitieron, a través de un análisis de datación por radiocarbono, saber con mayor precisión que esa pisada humana fue hecha hace 15.600 años en la época del Pleistoceno tardío, siendo posteriormente fosilizada con el paso natural del tiempo, ¿verdad? Ahorita en un momento ahí vamos viendo también esas épocas y esas eras para que se puedan ir ubicando. Ok, entonces acá la siguiente. Las huellas fósiles de White Sands son un conjunto de huellas humanas fosilizadas descubiertas en 2009 en el Parque Nacional White Sands, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. En 2021 fueron datadas mediante carbono 14 utilizando muestras de semillas y estas arrojaron fechas entre 21.000 y 23.000 años antes del presente, lo que las convierte potencialmente en las evidencias más antiguas de la existencia de humanos en América. Las 61 huellas están ubicadas en la orilla de lo que fue un lago durante la era del hielo en la cuenca de Tularosa. Y bueno, aquí enseguida les voy a compartir unas diapositivas que resumen muy brevemente, ¿verdad?, los periodos más relevantes en la historia de la Tierra, centrándonos en el tiempo geológico más reciente y la aparición de la vida. Entonces vamos a comenzar con esta era, que es la era paleozoica. Hace 541 a 252 millones de años, a menudo se le llama la era de los peces o la vida antigua. En esta era, la vida se encontraba principalmente en los océanos. Ocurrió la famosa explosión cámbrica que dio lugar a una gran diversificación de la vida. Hacia el final de esta era, surgieron los primeros anfibios y reptiles, y la masa terrestre se unió en un supercontinente llamado Pangea. Esta era finalizó con la mayor extinción masiva de la historia, que fue la del Pérmico Triásico. Luego continuamos con la era Mesozoica. La era Mesozoica hace 252 a 66 millones de años, también conocida como la era de los reptiles o vida intermedia. Después de la extinción masiva, los reptiles se diversificaron y se volvieron los animales dominantes, y esta era se divide en 3 periodos. Estos periodos son el Triásico, en donde aparecen los primeros dinosaurios, mamíferos primitivos y aves. Periodo Jurásico, los dinosaurios alcanzan su apogeo en tamaño y diversidad. Cretácico, los dinosaurios siguen dominando, aparecen las primeras plantas con flores y al final ocurre la famosa extinción masiva que acabó con la mayoría de los dinosaurios no aviares, probablemente a causa del impacto de un asteroide. Continuamos con la siguiente era, ya pasamos a la era Cenozoica, y esta data de hace 66 millones de años hasta el presente, conocida como la era de los mamíferos o vida nueva. Después de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos, que hasta entonces
habían sido pequeños y poco importantes, se diversificaron rápidamente para ocupar los nichos ecológicos vacíos. Esta era se divide en varios periodos y épocas, y en ella se produjo el surgimiento de los primates y finalmente la evolución del Homo sapiens. Desde aquí ya es donde llega, digamos, el hombre. La geografía del planeta también cambió con la formación de las cordilleras que conocemos hoy. Y bueno, aquí el Homo sapiens aparece en la era Cenozoica, que es la era actual. Y más específicamente dentro de la era Cenozoica, el Homo sapiens surge en el periodo cuaternario y más aún en la época del Pleistoceno. Y para darles una idea más clara, chicos, la evolución que llevó a nuestra especie comenzó en el Mioceno y el Plioceno, que fueron épocas anteriores dentro de la era Cenozoica, con la aparición de los primeros homínidos, y sin embargo el Homo sapiens, anatómicamente moderno, tiene una antigüedad de aproximadamente 300,000 años, lo que lo sitúa firmemente en el Pleistoceno tardío. Y bueno, pues esta información, chicos, y Neil, pues ustedes mismos la pueden corroborar en una simple búsqueda rápida en internet, pueden encontrar esta información. Y bueno, ya como haciendo esta breve introducción, ¿verdad? Esta información yo la saqué de internet, ¿verdad? Donde supuestamente nos dicen en qué periodo apareció el hombre, pero bueno, pues aquí ya te cedo la palabra, Julio, porque él tiene una información, Neil, de una investigación de campo que él mismo la realizó. Y bueno, pues ahí nos vas a platicar, ¿verdad, Julio? Que yo lo que acabo de leer no, digamos, como que no corresponde a lo que tú encontraste, a lo que tú descubriste, porque esto que yo estuve leyendo, pues es una información oficial, ¿verdad? En donde pues nos dicen que supuestamente el hombre surgió en la era Cenozoica. Y bueno, pues ya tú ahí nos vas a comentar si esto fue cierto, Julio, o fue en periodos anteriores en donde incluso ya habitaban los dinosaurios. Sí. Adelante. Bueno, en primer lugar, para las personas que no conocen mucho de estos temas, las huellas, más de ser datadas por medio de la prueba de radiocarbono o de otras pruebas que hay científicas, en sí estas huellas pueden ser datadas de acuerdo a la capa geológica en donde se encuentran. Esto es la forma más correcta y más exacta de poder hacer estas dataciones, porque a veces que el radiocarbono o pruebas biológicas pueden estar contaminadas por periodos más nuevos, más cercanos a nuestra era, y en sí esa es la forma de datar, ¿no? Que es por medio de las capas geológicas. Aparte de esas huellas que por ahí estuvo comentando Lili, hay otras huellas que son un poquito más antiguas. Vamos a poner, por ejemplo, las huellas de White Sands en Nuevo México. Tienen una datación de 23,000 años de antigüedad. Que eso, de acuerdo a la ciencia, pues ya la ciencia ya ha corroborado que más o menos en ese periodo ya existía los humanos convencionales. Pero en esta investigación también me encontré lo que son las huellas de la Eotoli, que estas se encuentran en Tanzania, y estas datan alrededor de 3.66 millones de años, que eso ya se va muy
muy atrás, ¿no?, de lo que la ciencia convencional corrobora como la llegada o la existencia ya del Homo sapiens, que por lo regular, por parte de la ciencia, estas huellas se atribuyen a homínidos, que podemos ver ahí en todo lo que nos han enseñado en la escuela, que vendrían a ser parte humanos, pero en esa evolución de la que nos habla Darwin, pero que como prueba de esto, a los homínidos antiguos tienen una característica que es el dedo pulgar del pie, que por lo regular está de lado y no tiene la forma del pie convencional de los humanos modernos. Y en todas estos vestigios que se han encontrado, pues en ninguno de estos se ha encontrado ese dedo gordo del pie de lado. Por lo regular se ve la forma de una huella convencional de una persona moderna. Entonces por ahí podemos ver que pues a lo mejor la ciencia por alguna razón mienten o no aceptan de que el ser humano convencional, el Homo sapiens sapiens, haya estado aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Que por ahí vemos que hay el registro más cercano que se encuentra acerca de ya una persona convencional como nosotros, a lo más antiguo que se data son alrededor de 250,000 años. Y que estas huellas y vestigios han sido encontrados por allá en la parte de África, y que por esa razón es que África de alguna forma es considerado como esa tierra madre que le dio o en donde por primera vez apareció el humano convencional. Pero por ahí en una investigación que yo estuve haciendo aquí en Texas, en la parte norte de Texas, cerca de la ciudad de Fort Worth, hay un parque que es un parque nacional, un parque estatal, perdón, en donde desde alrededor de la 1920, en el lecho de un río que es el río Paluxy, encontraron huellas humanas, y que de acuerdo a la capa geológica pues serían muy antiguas, ¿no? Estamos hablando de huellas que están a la par con huellas de dinosaurios. En los dinosaurios o las huellas de los dinosaurios que se pueden encontrar ahí en ese parque vendrían a ser huellas del acrocantosaurio, que vendría a ser un pariente lejano del famoso tiranosaurio Rex, que pues yo pienso que todas las personas lo conocen, ¿no? Ahí por medio de las películas de estas de Jurassic Park, que pues a mucha gente le gusta verlas. Este sería uno de los parientes lejanos de ese tiranosaurio, que eran pues animales muy grandes, y que estos eran, vamos a decir, eran carnívoros y se dedicaban a comerse a los otros animales que había ahí. Otras huellas que se pueden encontrar en esta zona son las huellas del saudo, se llama el sauro Poseidón. Vendría a ser un tipo de dinosaurio de muy grande tamaño, que por lo regular eran herbívoros, y estos eran los que servían como alimento para los acrocantosaurios. Entonces ahí en esa capa geológica podemos ver que data de alrededor de 130, más bien entre 110 y 150 millones de años, que pues eso es un tiempo muy, muy lejano
en donde pues de acuerdo a la ciencia ahí no debería de haber existido ni homínidos ni hombres convencionales. Entonces por ahí en informaciones de la internet hay vestigios que se empezaron, como les mencionaba, desde el 1930, de huellas humanas que por lo regular son de un tamaño un poquito más grande del pie del humano convencional, pero en sí tiene la misma forma. Entonces yo estudiando por ahí en esos videos que veía en la internet, había una gran controversia que esto se dio por ahí en los 1970, en donde un grupo de evangelistas, de personas estudiadas que son paleontólogos, empezaron a encontrar estas huellas, pero ellos le dieron un tinte religioso, que para estas personas que se denomina el grupo de creacionista, ellos dicen que estas huellas datan de alrededor de 4.000, entre 6.000 y 4.500 años, de acuerdo a los relatos bíblicos del Génesis, en donde ellos aseguran que la humanidad no tiene más de 6.000 años y que los dinosaurios convivieron con los humanos convencionales que nos habla la Biblia, como Adán, como lo fue Enoc. Y esto es algo que no podemos encontrar. Yo he tratado de buscar esta información, la he tratado de buscar en libros apócrifos y pues no, en realidad no hay información de esta. Y se hizo una controversia y debates con otro grupo que era un grupo científico de paleontólogos, pero de la ciencia moderna, ¿no? Por lo regular ateos. Y ahí hubo muchos desacuerdos, muchos debates, algo que hasta llegaron a tener pleitos legales, donde hubo un personaje en esa década de los 70s de nombre Glenn Cuban, que él se le acusó directamente con las autoridades de destruir estas huellas que en este momento, desde el 1947, son protegidas, ya que esta área donde se encontraron estas huellas se volvió un parque estatal y que es protegido por el Estado y por el país de Estados Unidos. Entonces, de acuerdo a lo que nos estás compartiendo en la investigación, el dato que debemos destacar es que ese tiempo que dice la ciencia, en el cual o a través del cual nosotros aparecimos como especie, es mucho más amplio, es mucho más hacia atrás. De hecho, coincidiendo nuestra existencia o coexistíamos con los grandes animales, con los grandes reptiles. ¿A eso es que te refieres? Sí, pero con la controversia de que el grupo creacionista evangélico, ajá, ellos simplemente lo llevan a 6.000 años. Ah, no, imagínate tú. Y la ciencia convencional, ellos pues tienen sus dataciones diferentes, ¿no? Que lo mencioné, que esta capa en donde se encuentran esas huellas vendría a datar de alrededor entre 110 y 150 millones de años, que esto pertenecería al periodo del Cretáceo o el periodo Cretácico. Claro, fíjate que una de las cosas que ocurre dentro del mundo de las religiones es que la datación de la historia humana es bastante precaria, bastante elemental, pareciera hasta infantil. Y dentro de eso, pues cabe siempre la pregunta, la hemos escuchado, sobre ¿y los dinosaurios qué? ¿Existieron? ¿No existieron? ¿Qué tanto o qué antes de nosotros o qué tanto antes de nosotros pues se conocen? Porque la ciencia nos ha mostrado sus restos y todo aquello. Entonces hay esa falta de información en ambos campos, ¿no? En el campo religioso, que creo que es el más débil para datar la historia del hombre en el planeta Tierra,
y la historia de la ciencia que no llega hasta esos tiempos en el que pudimos haber compartido con los dinosaurios, o mejor llamémosle los reptiles grandes, porque pues no solamente son dinosaurios como los conocemos, sino otro tipo de forma del planeta Tierra, otra era. Entonces esto ya es revolucionario, este es un descubrimiento revolucionario que de alguna manera, en algún momento, en algún sentido, tendrá que comenzar a tomar fuerza entre los ambientes de búsqueda, porque esto cambiaría sin duda alguna esa forma que Lili nos explicó desde el principio, que son marcadas las eras, los tiempos, tanto el planeta, los animales grandes y luego pues nosotros, incluso con los homínidos. Así es, lo que pasa es que tanto la ciencia como la ciencia religiosa, a mi pensar y a lo que he podido deducir de acuerdo a estas investigaciones, es que pues los dos están errados, porque tanto la ciencia convencional no acepta a los humanos en un periodo tan antiguo como este, y por el lado religioso pues ellos no aceptan que ese periodo haya sido tan largo. Entonces ahí es donde está el debate y donde se encuentra la confusión, porque después de eso hay muchas personas que han pensado que todo esto ha sido fabricado, ¿no? Es que, como que si alguien fue y se tomó el tiempo de fabricar, de esculpir estas huellas en una capa rocosa, porque en sí estas huellas se encuentran plasmadas en la roca, y que para eso me gustaría compartir aquí el PowerPoint que tengo, Neil, a ver, pues, para darnos más o menos una idea de lo que de cómo sucede este proceso y de cómo eran las condiciones y de aquellos tiempos, ¿no? Y en dónde fueron marcadas estas huellas. A ver, amplíala para ver lo que nos quieres compartir. A ver si puedo. Ahí lo estamos viendo. Bueno, esto sería el mapa. No sé si se puede ver mi cursor ahí. Ahí está marcado lo que es Estados Unidos, y por debajo México y Canadá, ¿verdad? Pero lo que podemos notar ahí es que hay un gran pedazo que ahora en esta época convencional es tierra, pero en aquellos tiempos que estamos hablando, hace alrededor de 110 y 150 millones de años, esto era un océano, que un ahí océano se puede interno. ver. Interno, sí, era un océano no muy profundo, pero pues sí era parte del mar, ¿no? Podemos ver ahí en la zona de aquí en donde tendría que estar Texas, que solamente podemos ver que Texas en ese tiempo era una playa o algún tipo de territorio pegado ahí al mar. A lo mejor no una playa, pero sí era como algún tipo de pantano o algo en donde había poca agua, pero pues era fangoso, y pues esa era la forma más o menos de ese tiempo. Aquí en esta otra fotografía, esta es pues es actual, ¿no? Ahí en ese pedazo de territorio se formó un río, y que ahí en ese río es donde se pueden encontrar varias de estas huellas de dinosaurios, que por lo regular es el punto atractivo de este parque estatal, a donde van, pudiera decir, hasta millones de personas por año a visitar estas huellas. En Texas. Sí, está en Texas, en la parte se llama Glen Road. Okay. Es un poquito antes de llegar a Fort Worth, Texas. Aquí está en esta foto que les muestro aquí, pues soy yo, y esta es la entrada a esa parte en donde pude hacer ese vestigio, ¿no? De encontrar estas huellas humanas
a la par con huellas de dinosaurios que datan alrededor de, vamos a poner un punto intermedio, 130 millones de años. Y eso, pues ahí me saqué la foto para que pues la gente que vea este video y los otros videos que hemos compartido acerca de esto, vean que no es una mentira el decir que yo estuve por ahí y que encontré estas huellas. Claro. Julio, recuérdanos cómo se llama el parque. El parque se llama el Valle de los Dinosaurios y es el río que corre ahí es conocido como el río Paluxy. Esta sería una prueba contundente de que no es como nos contaron que primero los dinosaurios y con el tiempo nosotros, sino que pudimos haber coincidido en tiempos con los grandes animales. Sí, y más que nada el hombre convencional, no un homínido proveniente de algún tipo de ¿cómo se podría decir? Mono. Sí, porque la teoría científica lo que dice es que primero fueron los homínidos y de allí la evolución de estos, pues luego aparecimos nosotros. Y cosa que, bueno, ya hemos aquí en Descubriendo intentado en varios programas desmentir, ¿no? De que nuestro proceso, el resultado de nuestro origen como raza humana no proviene de un homínido. Y fíjate que ahí viene, yo creería que vendría siendo como la explicación o como el ocultamiento para cuadrar de que realmente encaje la teoría de la evolución con las primeras, digamos, los homínidos, ¿no? Porque si se corrobora de que, científicamente hablando, por supuesto, de que caminamos con los dinosaurios, entonces nuestro origen no es como nos lo han presentado dentro de la ciencia. Claro. Sí, y aquí pues en esta fotografía que estoy mostrando en este momento, esta fue uno de los primeros vestigios que pude encontrar y ¿Qué vemos voy aquí, a decir. William? Julio, ¿qué vemos aquí para que nuestros amigos que están viendo en pantalla, qué es lo que se está viendo? Mira, aquí lo que yo puedo ver es una huella que no está muy bien definida, pero aquí no sé si se puede ver mi cursor. Sí. En esta parte es donde estaría el dedo gordo del pie. Sí. Que este vendría a ser un pie derecho. Aquí está, tiene su arco, tiene su talón, y pues los dedos no se alcanzan a distinguir muy bien los dedos más pequeños, ¿verdad?, del pie. Y esa fue una de las primeras de las primeras pruebas que pude encontrar, porque esto, cuando yo estuve ahí, se veía como algún tipo de camino. Esta que estoy mostrando en este momento para mí es la que no tiene duda de que es un pie humano. También vendría a ser un pie derecho. Se puede ver aquí claramente la forma del arco. Se puede ver el dedo gordo que está totalmente igual al lugar y a la forma en que un humano convencional tiene los dedos del pie, ¿no? Julio, ¿y estas huellas datan de cuántos años? Pues de acuerdo a las capas geológicas estamos hablando de alrededor de 130 millones de años. Vean ustedes. Esto es un descubrimiento importante, ¿no? Muy importante, porque cambiaría todo el concepto que se tiene de las eras. Sí, esto está plasmado en la roca del lecho del río Paluxy, y que estas huellas que les estoy mostrando yo las pude encontrar a alrededor de 10 metros de distancia de donde se encuentran las huellas de los dinosaurios. Ok. Y que pues de acuerdo a la geología es la misma capa geológica, ¿no? Y tenemos otra, ¿no? Sí, esta es un poco más complicada porque, bueno, de acuerdo a lo que yo puedo ver, es que tiene la misma forma
del talón, que por lo regular tiene que verse así, es de un semicírculo. Pero aquí lo interesante es la parte frontal de esta huella, que no se distinguen los dedos y se ve un poco más ancha, pero esto se puede asemejar a algún tipo de calzado, algún tipo de cobertor, ya haya sido una piel de algún animal o algo así por el estilo, en donde ya se puede notar más o menos que también no eran así personas salvajes, ¿no? Claro. Julio, pues ya tenían ese concepto de cubrirse. Esto está en un parque en Texas. ¿Qué dicen quienes lo administran o quienes están a cargo de él sobre estas huellas? ¿O qué pudiste averiguar? En sí, estas huellas no son consideradas por la ciencia, ni siquiera han sido, o sea, vamos a decir que yo fui la primera persona que las descubrió. Yo cuando hice este descubrimiento, que fue en mi primera vez que fui al parque, y todo esto fue una casualidad y una suerte que tuve para encontrar esto, porque al principio, cuando yo decidí ir a este parque que está relativamente cerca de donde yo vivo, son alrededor de 3 horas de camino. Entonces yo quise ir a constatar por mí mismo si esto era cierto o no. Pero yo en mi investigación, hay diferentes áreas dentro del parque, y yo cuando fui a este parque, yo iba con la intención de ir a un área diferente, a la cual no pude ingresar porque es un área restringida. Solamente se puede ingresar con un guía, y pues en el tiempo que yo fui no había ningún guía disponible. Entonces, bueno, dije, voy a ver, pues voy a pasear ahí a ver qué encuentro. Y pues para mi sorpresa voy al área más recurrida, que viene a ser el área principal ahí del parque, donde la mayoría de las personas van. Y pues en la primera hora que anduve por ahí caminando fue lo que me encontré. Interesante. Bien, luego de este descubrimiento importante a través de estas huellas que van marcando un tiempo diferente, hay que reescribir la historia. En ese entendimiento de esto, ¿qué nos puedes aportar en el desarrollo de nosotros como humanidad? Entonces, fíjate, 130 millones de años. Y aquí es donde comienza a tener forma, porque mientras ustedes compartían esto, yo pensaba de la historia de los continentes perdidos, que si nosotros tratamos de encontrar respuesta de estos continentes, pues no encajaría en la forma en que la arqueología y la ciencia cuentan los años de historia de la humanidad. Es decir, fíjate, Lili nos ponía 25.000, 35.000 años atrás apenas, como para marcar la existencia del Homo sapiens y todo esto. Sin embargo, con esto de Atlántida, Lemuria y Mu, tenemos que echar mucho para atrás. Tal vez esta posibilidad que se abre, entendiendo que pudimos haber caminado con los dinosaurios, da un tiempo bastante amplio de historia no conocida y por supuesto no contada. Claro. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Y que esto vendría a refutar totalmente esa teoría falsa de la evolución de Darwin, ¿no? Que nos minimiza a provenir de los animales, cuando, pues de acuerdo a muchas otras informaciones, yo considero que pues el ser humano es el centro de la creación, ¿no? O sea que podíamos haber sido animales y provenir de ellos, sino que pues más bien todo el tiempo hemos sido humanos y hemos sido ese centro y esa parte principal de la creación, ¿no? Claro, porque determinaría la huella de que somos antes en registro que los famosos homínidos o el famoso eslabón perdido. Así es. Sí, mira, y algo también interesante de estas huellas es que pues ahí en el estudio las pude medir.
aquí en pues ya, este es un tiempo, fue una vez que, posterior a la primera vez que las encontré, y ya se encontraban un poco llenas de ahí de sedimentos, de arena y de todo esto, que por lo regular ahí, en donde encontré estas huellas, es un lugar de diversión para las personas, porque van ahí a nadar, ahí van las familias a nadar y pues es a lo que van, ¿no? A nadar y a ver las huellas de los dinosaurios. Y estas huellas que encontré, las que les mostré al principio, miden alrededor de 6 pulgadas y 3/4 de pulgada, que de acuerdo a un humano convencional, estas podrían ser huellas de un niño de entre algunos 6 y 9 años de edad. Ok. Muy bien. Jovencito, pequeñito. Sí, y la pregunta es, ¿qué hacía ese niño ahí caminando solo? Porque alrededor de estas huellas hay muchas otras marcas que parecen ser algún tipo de forma de escapar, tanto de las personas que marcaron estas huellas como de animales, porque podemos ver muchas huellas también que están ahí entrecruzadas. Mira, voy a buscar una. Oye, Julio, y también comenta en tu estudio que hubo una persona, me parece que fue una señora paleontóloga que se interesó precisamente a estos hallazgos que encontraste y bueno, pues también se quería hacer algo junto a ti, ¿no? Alguna investigación, algo para profundizar más. Sí, o sea, yo le entregué a esta doctora en paleontología de nombre Julie Hastings, que ella es parte del Museo de la Creación que se encuentra adjunto ahí al Parque del Valle de los Dinosaurios. Pero el problema con esta señora es que, pues al pertenecer a la rama evangélica o religiosa, pues ella no acepta que tengan esos millones de años. Era lo que les comentaba al principio. Para ellos estas huellas, por lo más antiguo, tienen 4.500 años, de acuerdo a lo que son los relatos bíblicos del Génesis. Entonces, por ahí es que dicen que son construidas, o fabricadas para hacer. No construidas, pero ellos, o sea, cuando yo le mostré las huellas las fotografías a la doctora, o sea, fue inmediatamente que se interesó, o sea, le pude ver el brillo en los ojos, donde me pregunta, abrió los ojos así grandotes y me dicen, ¿dónde las encontraste? Ya le dije, pues están adentro del parque. Dijo, ¿pero en qué parte? Bueno, ya le dije ahí, la parte esa se llama es la parte de las huellas principales, la atracción principal, así se llama esa parte. Y pues ella no lo podía creer porque ellos han estado en esas zonas investigando pues por mucho tiempo, y pues no podía, no creía que las había encontrado ahí en esa parte, ¿no? Porque por lo regular ellos van a partes muy alejadas donde no hay personas, donde nadie ha entrado, donde no hay acceso, y pues esto lo vine a encontrar ahí en la parte más concurrida del parque. Tal vez por eso, ¿no? Es decir, que estas huellas no son consideradas huellas humanas por la gente que ha estudiado el parque. En sí, estas huellas, pues nadie las había descubierto antes que yo. Ok. Por lo tanto, cuando no tenía en cuenta, claro. Cuando las encontré, pues lo primero que quise ver es si alguien más ya las había encontrado, o había algún registro por ahí en internet, en algún video de YouTube o algo así por el estilo, y no hay nada. O sea, como quien dice, este sería pues un hallazgo personal, ¿no? Que algo que nadie nunca había encontrado. ¿Has vuelto por allá? Sí, he ido en 2 ocasiones. En la primera fue cuando las encontré. En la segunda ocasión fue cuando tuve la conversación y el contacto ya con esta paleontóloga, que todavía hasta la fecha seguimos en contacto.
La primera vez que fui fue el año pasado, por ahí en el mes de diciembre, si no me equivoco. Y la segunda vez que fui fue en este año, por ahí en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo, abril, por ahí. Fue la segunda vez que volví. Interesante, realmente interesante, puesto que es una prueba contundente, o sería una prueba contundente que va marcando unos tiempos completamente distintos a los que científicamente, arqueológicamente se han estipulado para los tiempos de la humanidad, los tiempos de los animales, de los dinosaurios, y ni de hablar del tema religioso, que a veces ni mencionar, ¿no? Porque para mí la cuenta religiosa es bastante, como lo dije hace unos minutos, infantil. Creer que la humanidad no tiene más de 10.000 años por las cuentas que están ahí en el Génesis es demasiado infantil. Pero bueno, esto va, amigos, de descubriendo, realmente un descubrimiento. Yo le recomendaría a nuestro invitado Julio Gaitán que se haga unos videos, es decir, que lo profundice, ya que tiene digamos, la fortuna de estar cerca de esto y montarlo en imágenes en el canal YouTube de ustedes, porque me parece algo llamativo, porque evidentemente las fotos que nos muestras tienen lo que nos estás contando, ¿no? Muéstranos otras más, porque tienes varias ahí. Aquí están. Sí, mira, esa que estás mostrando ahorita, pues ahí se puede ver claramente, ¿no? La forma de ese pie. Ahí se ve la cinta, que son alrededor de entre 6 pulgadas y 6 pulgadas 3/4. Okay. Tenemos aquí, tenemos esta fotografía, que esta es otra de las principales. Mira, esta que estoy mostrando aquí, wow. Esta también fue encontrada en el área, en la misma parte, pero esta, a diferencia de las que yo encontré, esta es una huella mucho más grande, que también es algo peculiar ahí de ese lugar, donde se han encontrado huellas hasta de 27 pulgadas de largo. Sí, y que pues también de allí hay una teoría, de acuerdo al Museo de la Creación, en donde ellos están haciendo experimentos científicos. Tienen una cámara que ellos la llaman la biosfera. En esa cámara, que es una cámara sellada herméticamente, hacen experimentos en donde dentro de esa cámara, de acuerdo a lo que ellos han podido investigar, ponen las condiciones que tenía la Tierra antes del diluvio, y que de acuerdo a los experimentos que han hecho y a toda esta investigación, ellos consideran que de alguna forma esas condiciones anteriores que tenía la Tierra, anteriores al diluvio, son lo que vino a causar el gigantismo, tanto en el hombre como en los animales. Que esto también es algo interesante, porque hay un experimento en donde ellos meten una mosca en la biosfera hermética, y meten una mosca en otra cámara que tiene las condiciones actuales de la Tierra. Y a diferencia de la mosca convencional, pues la que está en la cámara con las condiciones actuales de la Tierra, vive lo que viven las moscas convencionales y no pasa nada. En cambio, la mosca que está dentro de la biosfera con las condiciones antidiluvianas, esa mosca llega a expandir su vida 4 o 5 veces, y aparte que llega a crecer en gran tamaño, a diferencia de la mosca convencional. Claro, y que ahí estas pues son pruebas de que esas condiciones era lo que en realidad daba ese gigantismo tanto en personas como en animales. Alguna vez compartimos en el programa sobre las eras planetarias, ¿no?
definiendo la primera era planetaria, aquella que está constituida por la conformación en sí del planeta. Planeta inhabitable en su primera era, pero que estaba en su carrera de acomodo. Luego llega la segunda era planetaria, en la que comienzan a aparecer los primeros animales. Y en esa condición puede presentarse lo que estás planteando tú. Las condiciones para que en ese entonces la existencia de los animales sea bastante exagerada si comparamos con el tamaño de los animales actuales. Es decir, va cambiando el planeta y su condición de acuerdo a las eras. Estamos hoy en una tercera era planetaria, prontos a entrar a una cuarta. Y miren cuáles serán las condiciones de la próxima. Esto resulta interesante ya que Julio plantea las condiciones de ese momento en que los animales tenían una cápsula de vida diferente y tamaño también, propio de esa segunda era planetaria, Julio. Sí, eso así como una prueba o otra referencia acerca de esto, pues lo podemos encontrar en los relatos bíblicos, que sabemos que las personas anteriores al diluvio, de acuerdo a la Biblia, tenían una expansión de vida mucho más amplia que la que tenemos nosotros, ¿no? Que por ahí vemos a Matusalén, que vivió 969 años, vemos la historia de Noé, que tuvo a su hijo a los 360 años. Entonces podemos ver que pues a lo mejor no es muy errado pensar que esas mismas condiciones atmosféricas del planeta era lo que daba cabida a todo este fenómeno. Que esto pues es algo... Es interesante porque hay muchas formas y muchas interpretaciones acerca de esto. Por lo regular nosotros interpretamos que los gigantes existieron a causa de una manipulación genética, ¿no? Entonces esto pudiera darnos a lo mejor ampliar esa visión a reconocer que a lo mejor antes de esa manipulación genética la misma Tierra daba esas condiciones, ¿no? En la segunda era planetaria. Porque podemos ver que estos hombres no tenían ningún tipo de mutación que los hiciera verse diferentes a lo que son. Simplemente lo que cambiaba era su tamaño. Y en lo que podemos o lo que he podido estudiar acerca de los descendientes híbridos después de la manipulación, ellos sí tenían características diferentes. Hay una característica que es muy marcada acerca de los gigantes que podemos considerar como los nefilín o los híbridos de esos dioses o ángeles caídos que se vinieron a mezclar con las mujeres de la tierra. Una de esas características es que tienen una doble dentadura. Y esto se ha encontrado en muchos vestigios que no están en cualquier parte, pero sí es algo característico. Y que aparte que se dice que eran caníbales, ¿no? Les gustaba comerse a otros seres humanos o en ocasiones hasta se comían entre ellos. Terrible. Y que es algo que yo he podido notar en la investigación, que es algo diferente a las personas que a lo mejor tenían un tamaño más grande que nosotros, pero que pertenecían a esa originalidad de la creación. Claro, porque son dos eras diferentes. Por ejemplo, la era que estás planteando, en la que naturalmente el tamaño era mayor de los seres vivos, sería la segunda era. Ya en la tercera era es cuando llegan los caídos. Ya las condiciones eran diferentes y los caídos llegan con sus tamaños y alturas diferentes, trastocando la genética humana y sucediendo lo que tú estás comentando. Entonces ya no sería la anterior era natural, sino una era ya artificial en el sentido de la incorporación de una genética extraterrestre que se le conoce como los Nefilim, que hemos hablado aquí en el programa. Muy interesante, ya son las 9. Sí. ¿Qué nos falta por entregar en la investigación, muchachos? ¿Qué más tienes, Julio?
Mira, ahí no sé si puedas mostrar esa Sí, fotografía, claro. Neil. Ahí está. Esa fue una que pues, en sí se me hizo muy peculiar porque no, en sí no es una huella humana. No sé si se puede notar ahí mi bota. Y pues si es la punta de la bota que está ahí en la fotografía en la parte baja, Sí. por aquí. Y esta podemos ver que es mucho más larga y es mucho más ancha. Se puede notar en la parte frontal que tiene unas hendiduras en la piedra como si hubieran sido un tipo de garras que tenía pues voy a decir que un animal, Claro. y que pues es una huella muy peculiar y que no en ninguna parte la pude encontrar. Esta huella también, esta fotografía se la compartí a la doctora paleontóloga, y en sí ella dijo que no sabía qué era. Dijo, yo ahí, o sea, los animales que tenemos registrados de ese tiempo, no, ninguno concuerda con esa huella, y tampoco no pudo descartar de que sí sea una huella. El problema es que no sabemos de qué. ¿De qué? Exacto. De pronto un animal que no conocimos, propio de aquella época. O sea, hay teorías se habla de los perezosos, que en ese tiempo pues eran de mucho mayor tamaño, y que aparte que si consideramos los perezosos actuales, viven en árboles y ya no tienen ese tipo de pies, sino que simplemente tienen como 3 dedos, tanto en pies como en manos, y es de donde se agarran de los árboles, ¿no? Claro. Y que este perezoso, si hubiera sido el caso, hubiese sido un perezoso terrestre, que en lugar de vivir en los árboles caminaba en la tierra, y que pues por ahí anduvo caminando y dejó una huella plasmada en esa época. Muy bien. Bueno, chicos, realmente ha sido interesantísimo este descubrimiento. Mi recomendación a Julio, en la medida en que pueda hacerlo, hay un material que sería muy interesante registrar en video y profundizar y mostrarlo, porque aquí quedé con las ganas de ver más, Sí, sí, es bien interesante. Incluso le hicieron una entrevista en inglés porque se enteraron, ¿verdad, Julio? De esa información que también ya habías compartido en otros canales. Entonces lo buscaron, lo entrevistaron y pues sí, complementar esta información es bastante interesante y sobre todo importante. Claro, de pronto ahí Julio, el descubrimiento científico del siglo. Y sin Pues, duda alguna cambiaría la historia, Julio Gaitán, de la forma en que nosotros hemos venido contando nuestra historia en el planeta Tierra. Que no, eso está claro, no es como nos han contado. exacto. Nuestra Así es. estadía en este planeta es la que científicamente se registra. Yo alguna vez lo dije, utilizando un término, es apenas un suspiro lo que nos cuentan, Ujú. comparado a todo lo que hemos experimentado en diferentes tiempos, en diferentes edades, diferentes continentes, en diferentes núcleos sociales, que es una cosa maravillosa. Pero bueno, poco a poco tendrán que salir las cosas. Poco a poco, yo diría que esto sería como una especie de cápsula del tiempo, ¿no? De esas que tendrán que seguir apareciéndonos para darnos respuesta a tantas inquietudes y preguntas que tenemos. Ujú. Bueno, En chicos, sí, fíjate sí, que, disculpa, Neil, antes sí, sí, de despedirnos, no hay problema. en sí, estas partes es de lo que es en la zona de Glen Rose, donde encontré estas huellas, y en la zona en donde yo vivo, sí los podemos considerar como cápsulas del tiempo, porque tiene la peculiaridad. Por eso es que no podemos encontrar huellas de dinosaurios o huellas humanas antiguas en todos lados. Es porque aquí ocurre el fenómeno geológico que se llaman levantamientos anteriores, vamos a decirlo así, en donde en partes específicas de la Tierra, estas capas geológicas muy antiguas como estas que les mostré,
de alguna forma por un fenómeno geológico son levantadas y son expuestas en tiempos modernos, ¿no? Como en ese tiempo que estamos viviendo. Porque en sí, si escarbamos la tierra, vamos a decir 2 o 3 kilómetros, podemos encontrar muchos vestigios de eras muy anteriores y muy antiguas en el tiempo. Y pues como les digo, ¿no? En estas ocasiones especiales sucede que hay estos levantamientos y es donde vienen a salir estos vestigios. Y que pues no solamente son el vestigio de las huellas, que aparte de las huellas encontré piedras grabadas con un lenguaje que de acuerdo a la paleontóloga vendría a ser una escritura paleo-hebrea, que son símbolos anteriores a la lengua hebrea y que están totalmente enlazadas con una cultura muy antigua de aquí de Norteamérica, que es la cultura de Cahokia, que vivían en todo lo que es la ribera del río Mississippi, y que es grandísimo, y que pues a causa de los cambios geológicos en tiempos anteriores había más oportunidad de ingresar dentro del continente americano por medio de barcos. Muy bien. Que pues también ahí puede encontrar otros vestigios también que en este momento están siendo investigados por este grupo de paleontólogos, y pues simplemente estoy esperando los resultados, ¿no? A ver si es cierto que pues que se trata de esta escritura paleohebrea. Bueno, ahí está, amigos oyentes. Escucharon ustedes directamente de nuestros invitados Lili Montes y Julio Gaitán el tema, ¿no? Ellos, si ustedes quieren seguir escuchando sus investigaciones, sus propuestas, sus interpretaciones, tienen un canal que recientemente ha cumplido un aniversario, ¿no? Para el 14 de septiembre vamos a cumplir 2 años. Ya 2 años. Ya en el canal. 2 años, Neil, sí. 2 años. Interesante porque siempre hemos dicho acá que en la medida en que surjan más canales que se ocupen de generar este tipo de contenidos no muy, ¿cómo le diría yo? No muy buscados, se logrará hacer el contrapeso de esa desinformación que siempre nos ha acompañado, ¿no? Así que para celebrar este septiembre, el segundo año de Círculo de la Real Interpretación, así con ese nombre, pueden conseguirlo. Recomiéndennos algo para nuestros amigos de Descubriendo que hayan colgado recientemente o que pueda reforzar la investigación. Sí, claro que sí, Neil, pero antes de hacer esta recomendación y rápidamente, yo concluyo que con esta información que presentó esta investigación de campo que hizo Julio, cuando en su momento nos la compartió en nuestra comunidad o grupo de los Círculos de la Real Interpretación, tú te habrás acordado, Julio, yo estaba bien emocionada, estaba bien contenta. Para mí fue algo maravilloso ese hallazgo, porque es en donde yo puedo corroborar de alguna manera esa información que hace tiempo le entregaron a Enrique Castillo con esa información de los 7 días de creación, en donde pues allí no habla de cientos o miles de años y ya existía el hombre. Ya entonces está hablando con esta información que le entregaron de hace de millones de años que ya tiene aquí el hombre. Entonces lo que me doy cuenta es que tanto la ciencia o la arqueología fue separada de esa unión que había entre la ciencia y el espíritu, ahora conformado, que lo separaron con la religión. Entonces han tratado por todos los medios, Neil, de borrar esa grandeza que tenemos del ser humano. Imagínense tanta antigüedad que tenemos aquí en este vastísimo planeta y tratar de esconder por todos los medios, tanto en historia,
en informaciones, en investigaciones, y pues ahora con la tecnología ahí van reduciendo más investigaciones. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo ha sido este sistema, cómo ha tratado de eliminar esa grandeza que como seres humanos tenemos. Y bueno, sí, invitarlos a nuestro canal, chicos, dense una vueltita por allá al canal de YouTube Círculos de la Real Interpretación. Ahorita, Neil, estamos haciendo lectura, interpretación de libros apócrifos. Sí, nos damos dado la tarea, tanto Julio y yo, de leerlos, de hacer así nuestras transmisiones en vivo, ahí presencialmente la lectura, y vamos haciendo nuestra interpretación personal y siempre aclarando, ¿verdad?, que es solamente nuestra interpretación personal, e impulsamos a que las personas que nos escuchen puedan descargar esos documentos y ustedes mismos puedan hacer su interpretación. Y ahorita lo que estamos haciendo es la lectura e interpretación del libro de Enoc, el Apocalipsis de Elías, las tablas Esmeralda, y un documento, un texto con enseñanzas que se llama Así hablaba Quetzalcóatl. No solamente quedarnos, digamos, como que en la investigación de hablar de ese texto nada más por como algún dato histórico, cosas relevantes. No, estamos leyéndolo en su totalidad, y en ese pasito vamos también interpretando. Entonces, pues si a las personas que les interese, pues chequen esos temas. Hemos aprendido bastante, Neil, porque cuando uno recurre a esas fuentes originales de esos textos, híjole, aprendes y descubres muchísimas cosas que igual habías escuchado, pero con esa profundidad, no como la muestra el texto, ¿no?, cuando te topas con esa información. Entonces los invitamos a que, si gustan, denle una checadita, y si les... O sea que además de investigación es estudio, que es lo que estás planteando que están haciendo. Así es, exactamente. Bueno, Julio, gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia. Esperamos conocer más, y ojalá pronto, y los resultados de lo que los paleontólogos están investigando, porque sería muy interesante que nos dejemos sorprender de cosas nuevas, de las tantas que debemos y todavía no hemos descubierto. Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Lili, también un abrazo para ti. Gracias, Neil, y bueno, pues más adelantito ahorita vamos a invitar nuevamente también a nuestro canal, y bueno, a ver qué hacemos, algo bonito para el día de nuestro aniversario. Ojalá nos puedas acompañar, ya te estaré enviando una invitación, y bueno, pues para celebrar este segundo aniversario. 2 años ya, cómo pasa el tiempo. Bueno, un abrazo, chicos, y estamos en contacto. Fuerte abrazo. Gracias a todos, gracias. Bueno, amigos, ahí escucharon ustedes, pero antes de irme quiero saludar a algunos de ustedes, como a Ruth Piedra, dice muchas felicidades, Julio, ojalá se le dé mayor difusión. También está con nosotros Alan Ramos, dice, me recuerdo una serie que veía mucho en los años 80, Tierra de Gigantes. Correcto. Alta Pineda nos comenta, excelente, Julio Gaitán. Alan también dice, pienso que los seres humanos eran o éramos gigantes también, y en algún milenio coexistimos con los dinosaurios, que podrían ser proporcional al tamaño de los humanos. También nos saluda Oliva Parra, Flor Marina, también un fuerte abrazo, nos dio el like. También Edmundo Guillermo Pazmino o Pazmiño, que la religión oculte la verdad, siempre lo ha hecho a conveniencia para someter. Bueno, gracias por haber estado con nosotros.